Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente con el gozo, la alegría de poder empezar un nuevo ciclo de la Torá con mucho entusiasmo, con un ánimo eh, espectacular de cada vez profundizar más en la palabra del Padre. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran para orar y entregar ese tiempo al Señor. Padre amado, bendito Señor, hemos culminado un nuevo ciclo de la Torá y hoy comenzamos de nuevo a ver, abrir tu palabra en Bereshit. Eh, Tenemos tanta expectativa, Señor, por lo que tú nos vayas a revelar en este nuevo ciclo de estudio de la Torá. Yo te pido, Padre de los cielos, que me asistas por tu Ruach HaKodesh. Padre, que me permitas eh, hacer comentarios que estén fundamentados en tu palabra, que traigan cada vez más luz a, acerca de tu naturaleza, de lo que somos en relación contigo, de lo que tú esperas de nosotros, de la revelación de tu instrucción, de manera de que podamos cada vez incorporar más tu Torah a nuestra vida, que podamos cada vez tener vidas más agradables a ti, Señor, que podamos prepararnos de una manera cada vez más diligente para los tiempos que se avecinan y que podamos aún ser instrumentos poderosos en tus manos delante de las personas que todavía no regresan a casa. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre precioso de Yehoshua HaMashiach, nuestro amado Mesías, nuestro Cordero Santo, nuestro amado Señor y Salvador, te hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, bueno, como ya es costumbre, voy a compartir una presentación que nos va a servir como guía, como derrotero para tocar algunos temas acerca de la primera parte de esta parashá. Esta parashá tiene una complicación, yo diría que triple. Primero que todo es bastante complejo, bastante profunda y bueno, hay todavía muchas preguntas y muchas inquietudes acerca de ella. Segundo, es muy extensa. Son 5 capítulos completos. Y lo otro es que también, pues, reúne temas muy cruciales que no quisiéramos tocar muy a la ligera, sino que quisiéramos entrar un poquito más en profundo en este nuevo ciclo de la Torá. De manera que, eh, considerando todas estas cosas, pues en coordinación con el pastor hemos definido estudiar esta parashá en, en varias partes, varias secciones. La sección del día de hoy pues va a ser capítulos 1 y 2 de Bereshit, de esta parashá. Eh, Traduce Bereshit en el principio. Y de nuevo, como ya es costumbre, también pues quiero detenerme en varios temas de contexto que nos sirvan para comprender de una manera más profunda, más completa el texto de estos 2 capítulos maravillosos de la parashá de esta semana. Lo primero es que quiero repasar
algunos aspectos muy rápidamente, algunos aspectos relacionados con la interpretación de los textos. Entonces, primero que todo, pues, como ya lo he compartido en algunas ocasiones, eh, es muy importante pues entender el sentido literal del texto. Esto se llama el nivel Peshat y para hacerlo pues es importante entender el contexto. Entendiendo el contexto podemos saber quién está hablando, a quién le está hablando, qué está tratando de decir, quienes escuchan qué es lo que entendieron, qué otras partes de la escritura hablan sobre el mismo tema y ya con esto podemos tener una idea un poco más clara del sentido literal del texto que queremos analizar. Luego está un nivel un poco más profundo, que son las implicaciones del texto. O sea, cómo podemos eh, escalar en el texto, conclusiones, inducciones, deducciones que podemos sacar del texto que queremos analizar. Luego están el nivel Drash, que son las alegorías, y esto es un poco delicado y tiene también pues toda una serie de directrices, porque cuando no entendemos bien el texto, pues el primer impulso es hacer alegorías de manera libre. Y las alegorías o este nivel Rash pues también están reguladas. También tienen, como les digo, estos delineamientos. Algunos de ellos es, por ejemplo, pues un texto que ya tiene un nivel Peshat entendido, pues la alegoría que pretendemos hacer sobre ese texto no le puede arrebatar su nivel Peshat. Tampoco puede arrebatar el nivel Peshat de ningún otro texto de la escritura. O sea, una alegoría sobre un pasaje no puede contradecir algún sentido literal de la escritura. Eh, estos delineamientos son claves, son muy importantes porque, de nuevo, nuestro impulso de generar alegorías, podemos con esa intención, con una intención sana, pues podemos poner a decir la escritura lo que nosotros queramos que diga. Y entonces estaríamos torciendo el sentido de la escritura. O podemos estar en riesgo de hacerlo. Entonces es importante este punto. El otro es el factor idiomático. No me quiero detener mucho allí, esto ya lo hemos analizado, pero es muy importante porque particularmente esta escritura que queremos analizar el día de hoy, pues es una escritura muy compleja y, como les digo, llena de figuras, de preguntas, de inquietudes, de imprecisiones. Entonces, si no nos ceñimos a estos delineamientos, podemos llegar a conclusiones equivocadas. El factor idiomático es un factor muy importante también, porque no podemos perder de vista que las escrituras fueron concebidas en un hebreo, en un paleohebreo o un hebreo pictórico que no tenía vocales, marcas, eh, eh, las marcas que colocaron muchos años más tarde los masoretas. Eh, entonces, pues del lenguaje original del hebreo y muchas veces también del arameo, cuando los textos vinieron en este idioma, eh, aún del griego, pues pasaron inicialmente quizás al griego, luego al latín, luego al español, y el español, sabemos que los idiomas mudan o evolucionan,
Y entonces, si no hacemos el ejercicio, si no nos forzamos, y esto es un poquito una exhortación, hermanos, si no hacemos ese recorrido de la milla extra, de por lo menos eh, disminuir el temor de este factor idiomático de los lenguajes originales, del hebreo, el arameo y el griego, si no con diligencia nos metemos poco a poco. Yo sé que es complejo, yo sé que no todos tenemos el tiempo, eh, pero bueno, algunos estamos haciendo el esfuerzo y podemos facilitar el camino a los que vienen. Y es importante hacerlo, es importante empezar a considerar algunos términos y familiarizarnos con ellos, porque eh, en algunas ocasiones es complejo encontrar el término en español que transmita toda la fuerza de un término en el lenguaje original, que, que, que corresponda exactamente. Entonces, eh, los términos eh, en hebreo y en arameo y en griego, sobre todo en hebreo, pues son muy claves y debemos, como les digo, bajar un poquito la prevención, bajar un poquito el temor, eh, poco a poco movernos con diligencia, porque si no hacemos este ejercicio, pues estaremos condenados a que alimentarnos de lo que otro lea, entienda y nos entregue. No sé si me hago entender, pero eh, a menos de que nosotros con diligencia nos vayamos poco a poco familiarizando con algunos términos y nos vayamos haciendo de herramientas sin temor. Como les digo, varios estamos haciendo un esfuerzo y podemos facilitar el camino a los que vienen, pero es importante ese esfuercito extra porque nos va a permitir resolver algunos conflictos, verificar algunas traducciones, algunas interpretaciones y los recursos están ahí. O sea, hace, no sé, 20 años, 30 años hubiera sido supremamente complejo porque pues había que llegar, morir en la versión escrita en papel del, del libro que uno quería o del recurso que uno quisiera usar. Ahorita el Internet, la facilidad con la que se accede a textos, eh, diccionarios, bueno, todos los recursos pues es tan grande que realmente pues está muy al alcance de todos. Entonces, esto es un factor importante. De nuevo, estamos a la orden de ustedes para recomendarles algunos de estos recursos y de nuevo, como han venido viendo en las últimas exposiciones de Parashot y Haftarot, pues hemos ido involucrando algunos términos en los lenguajes originales de manera de que vamos, digamos, disminuyendo esa prevención y familiarizándonos cada vez más con estos términos. Eh, Esto es el factor idiomático, como lo vengo expresando. Y el otro punto muy importante es la armonía teológica. La armonía teológica es que eh, hay una dificultad adicional en los lenguajes originales, y es que cuando nosotros tomamos un término y vamos a un diccionario, podemos encontrar fácilmente, no sé, 8, 10, 15, algunas veces 20
significados y muchos de ellos absolutamente contrastados, nada que ver el uno con el otro. Y es la misma palabra en hebreo, por ejemplo. Entonces, es muy importante, volviendo a los puntos iniciales, los niveles de interpretación, que haya armonía en la teología. No podemos escoger una traducción que implique una contradicción en un texto. Entonces, por eso van a encontrarse muchas veces con este punto que ya en sí pues encierra un poco de dificultad, pero gracias a Dios nosotros mismos pues tenemos grandes referentes espectaculares pues que bueno, llevan muchísimos años estudiando, haciendo ese recorrido que nosotros todavía apenas estamos comenzando. Y entonces, pues nos movemos con mucha confianza porque conocemos de la idoneidad de estos referentes. Entonces, muy importante el tema de la armonía teológica que nos va a permitir, entre todos esos significados de un término, por ejemplo, elegir el más indicado. Elegir el más indicado, y eso ya de por sí, pues, implica una interpretación, porque estamos escogiendo con algún criterio, pues, un significado entre 10 o entre 15. Entonces, pero bueno, es lo que tenemos y, es fascinante entrar en esta forma con las escrituras. Hablando del lenguaje griego, pues hay algo adicional que también lo he mencionado, y es que en los textos del Nuevo o el Pacto Renovado, los textos mesiánicos, pues fueron escritos originalmente en el idioma griego. Entonces, sin embargo, pues fueron generados por personas que tenían un pensamiento hebreo. Entonces es muy importante a la hora de analizar estos textos del Pacto Renovado, el Brit Hadashah, encontrar el término hebreo detrás de ese término griego. Y existen unos recursos, existen unos diccionarios que permiten hacer eso, o sea, permiten cruzar el término en griego, ver cuál es el término en hebreo que expresa o que se quiso expresar con esa palabra en griego. Esto a la hora de resolver, no lo hace uno con todo el texto, pero a la hora de resolver algunos puntos, algunos textos complicados, algunos textos críticos en donde una palabra puede cambiar completamente el sentido de la frase, pues esos recursos se vuelven muy, 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 muy útiles, fabulosos. Pero esto es solamente una introducción para desafiarlos a las personas pues, que están iniciando este camino de relacionarse con el hebreo, de entrarle al hebreo, animarlos y, bueno, exhortarlos a cada vez más diligencia y menos temor. Como les digo, lo vamos haciendo paso a paso, sin carreras, pueden ir copiando las definiciones de los términos y poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ellos. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es importante entender qué había antes de Bereshit 1.1. O sea, ¿qué es lo que hay antes de la creación? ¿De dónde se parte? ¿De dónde se parte? Y hay unos textos aquí, vamos a leerlos. Dice Proverbios 8, 22 y 23. Proverbios 8.
22 y 23 dice, Hashem me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Y está hablando la sabiduría. Entonces, bueno, vamos armando el mapa. Job 38, 4 y 7. Job 38, 4 y 7 dice, en el 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y en el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y me regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, esto es una creación antes de la creación, porque esto es un escenario antes de la fundación de la tierra. En Isaías 14, 12 y 14 cuenta 12 y 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, voy a parar aquí para compartir una figurita. Voy a sacar una pizarra. Y en esencia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que antes de la fundación del mundo, antes de la creación, que es digamos, el núcleo principal del texto que queremos analizar, pues había un escenario. Y dice que ese escenario era que desde la eternidad, en algún momento de la eternidad, pues fueron creados estos seres, ángeles, que en un momento determinado, liderados por el adversario, por Satán, pues eh, eh, se rebelaron y fueron echados a, a un lugar llamado el abismo. Porque nosotros encontramos que si leemos Génesis 1:1, habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Los términos en el original son como, eh, como desordenada y desconectada. Es como que en el momento de la rebelión, pues estos seres fueron sacados del lugar de la presencia de Dios y echados a ese lugar, a ese abismo. Fueron echados ellos con todo lo que poseían, no conocemos detalles, pues entendemos que ellos y todo lo suyo fueron echados a ese lugar. Escuchaba de nuestro referente muy apreciado, Eric, y ponía un ejemplo acerca, Eric, de Jesús Rodríguez, ponía un ejemplo de cuando Datán y Abiram se rebelaron en el desierto, que el pueblo fue instruido a alejarse de ellos y ellos fueron tragados con todas sus pertenencias. Entonces, como que algo así, como que ellos hubieran sido echados a ese lugar, a ese abismo, que es el punto de partida de nuestro texto, ¿cierto? Bueno, seguimos aquí. Entonces ese es lo que
lo que tenemos al comienzo de esa creación que vamos a mirar, que vamos a estudiar. Es un escenario en donde hay un abismo, un caos desorganizado y desconectado completamente de Abba, de nuestro Padre, ¿cierto? Del Creador. Entonces, hay esa creación, pues, como vamos a ver, pues lleva una intención. Y la intención es esa zona que se creó allí, pues el Padre quiere restaurarla, quiere restaurar ese lugar. Entonces, vamos avanzando aquí. Aparece un término que es muy importante y ese término es Reshit. ¿Qué es Reshit? ¿A quién representa? Entonces, si nosotros recordamos en la fiesta de las primicias, ¿qué era lo que sucedía allí? Resulta que se sacaban los mejores frutos de la cosecha, lo mejor de lo mejor de la cosecha, y se hacía una ofrenda a Dios. Y resulta que si esa ofrenda era agradable, esa ofrenda tenía el potencial de impregnar de bendición toda la cosecha. Este es el sentido. Más que el reshid es esa palabra donde dice en el principio. Más que un adverbio de tiempo, más que decir que también lo es, ¿cierto? Pero más que eso, más que en el principio, como un adverbio de tiempo, se refiere a esta palabra, reshit, porque adquiere un significado muy, muy profundo. Y el significado es ese, es ese reshit, que es lo mejor de lo mejor, que va a tener el potencial de impregnar toda la creación con lo mejor de él. ¿Y a quién representa? Pues representa a Mashiach, representa a nuestro Yehoshua, nuestro Mesías precioso. Dice Romanos 1:20, que es muy, muy, muy ilustrativo este pasaje. Miren lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, quién es la revelación más elemental de Dios es a través de su creación. Su creación habla de él. Entonces dice que quienes ven la creación no tienen excusa. Ya ellos deberían intuir, sin importar el lugar, ni lo remoto, ni lo primitivo del individuo, ya él debería intuir la existencia de un ser superior. Y así lo hizo el Padre. Él ha impregnado la creación de su presencia, de manera de que podamos intuir su existencia. Es la manera, la revelación más elemental del Dios de los cielos. Entonces, en la misma figura que en el Reshit, en la fiesta de primicias, los mejores frutos eran presentados e impactaban o impregnaban de bendición la cosecha. Así ese Reshit es quien va a impregnar la creación de toda su esencia, de manera, porque recuerden que el propósito es restauración, restaurar lo que se ha dañado. Punto siguiente dice Logos versus Menra.
y la corporeidad de Dios. Entonces, ¿qué es el logo? El logos. El logos, voy a leer aquí una definición, dice logos. Logos es un término filosófico empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Los estoicos denominaban logos al destino, a la razón mundial. Los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al creador, a la misteriosa sustancia espiritual, a Dios. Hegel llamaba logos al concepto, a la razón, al espíritu absoluto. En la filosofía marxista-leninista el término logos no es empleado. Bueno, entonces los griegos teorizaron mucho acerca del origen común de todas las cosas y llamaron a eso logos. Algunas corrientes hablaban de que era una cosa, de que era la otra, de que era el aire, de que era el éter. Bueno, eh, eh, alguien, Heráclito, teorizó acerca de que era el logos. En la traducción al arameo, el Targum, esa palabra se tradujo como menra y habla de la corporeidad de Dios. En Juan 1.1, que es un clásico este pasaje, habla, dice, en el principio era el verbo, era el logos, y el logos no era con Dios. Este con no existe en el lenguaje original. El verbo le pertenecía a Dios y el verbo era Dios. Wow. Entonces, dice que vamos a ver otros pasajes más adelante en donde expresa que todo fue hecho por Él y para Él. Y nosotros no tenemos, me estoy deteniendo un poquito aquí porque es la oportunidad perfecta para introducir la persona de Yehoshua. Porque de nuevo, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Dice que en el principio era Él y Él Él era la manifestación de Dios y Él era Dios, ¿cierto? Entonces no debemos tenerle temor a expresarlo de esta manera. Yehoshua es Dios. Yehoshua es la corporeidad de Dios que va a tener manifestación a través de toda la escritura en una forma maravillosa, espectacular, que cada vez la vemos más viva. Entonces, bueno, es muy importante. Elohim, porque dice en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios, y el término que usa es Elohim. Y resulta que Elohim es una palabra plural, pero que expresa eh, la manifestación o el conjunto o la plenitud de todos los atributos de Dios. El término que se usó en arameo fue Abba, con acento en la A final, no Abba, es una palabra aramea. Es el mismo anciano de días de Ezequiel 7.9 y es el amor entrañable no manifestado, la plenitud de los atributos. Para que vamos haciendo, nos vamos familiarizando con estas definiciones. ¿Y qué es el Hijo del Hombre entonces? En arameo se le llamó Bar Enash, o el cuerpo de Dios. Es el amor entrañable manifestado. Aquí es donde mencionaba estos pasajes maravillosos
muy estrecha, en muy estrecha relación con lo que estamos tocando el día de hoy, que es Mashiach. Dice en el 1:16, 1:16 y 17, dice, porque en él, el Mashiach, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Poderoso. Y en Romanos 11:36, Romanos 11:36, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Juan 1:3, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Saben por qué tiene tremendo sentido hablar de quién es Elohim, quién es el Bereshit, quién es el Hijo del Hombre? Entender que Dios efectivamente tiene cuerpo, y ese cuerpo se disminuyó y vino y habitó en medio de los hombres en semejanza humana, pero no de esta creación. Es muy importante y es o sea, intencionalmente lo estoy haciendo desde la primera parashá de este ciclo de la Torá, establecer la deidad de Yeshua, su corporeidad, los nombres que recibió, los títulos, su manifestación y el propósito de su manifestación. Luego aquí dice Malhut Hashamaim versus Keter Hashamaim. Malhut es reino. Si uno va a un diccionario llano y trata de traducir esta palabra, lo que va a decir es reino simplemente. Y el reino de los cielos versus el Keter, la plenitud de los cielos. Vemos que Malhut Hashamaim es la expresión inferior, la expresión más inferior, si se puede llamar así, del reino de los cielos. Y el Keter Hashamaim es la expresión plena de poder, la expresión gloriosa del reino de los cielos. Entonces, ¿y por qué menciona este Marcos 9:1? Si nosotros nos vamos para allá, pues vamos a ver que esto hace referencia a el evento precioso de la transfiguración de Yehoshua. Dice, fue explicado, fue comentado en una parashá reciente, dice que en momentos en donde Yehoshua empezó a hablar de lo que iba a tener que pasar, pues el ánimo de los discípulos cayó y él entonces fue protagonista de este evento que está registrado aquí en Marcos 9:1 hasta el 13. Voy a leer solamente el primer versículo, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese sería como el reino de Dios, el Malhut Hashamaim, pero venido con poder. O sea, y entonces, ¿qué dice? Dice que 6 días después
Yehoshua tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y allí se metamorfizó, allí cambió de forma y les mostró su verdadera identidad o su identidad plena, con gloria, como dice, con el reino de los Dios venido con poder. Entonces, aquí vemos la identidad de Mashiach en varias formas. El Reshit, el Hijo del Hombre, expresado también en el libro de Daniel, Barenash, en arameo, el cuerpo de Dios, el amor entrañable y manifestado, aquel por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, por medio del cual se hicieron todas las cosas. Ese Reshit, lo mejor, la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, poderoso. Me parece que es importante tenerlo aquí. La Torah, vimos en el Proverbios 8, se hablaba de la sabiduría. Dice, la Torah es la mínima expresión de la mente del Señor. Si vemos en Corintios, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Que está citando a Isaías. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Mashiach. Entonces, es la mínima expresión de la mente del Señor, la Torá. La sabiduría de lo alto es la plenitud de la Torá. Alguien lo expresaba como una vela encendida y decía que la llamita encendida, consumiendo ese poco de oxígeno que está circundando la mecha de la llama, es la Torá. Y todo el oxígeno circundante, todo el aire circundante es la mente de Dios, para que miremos la proporción y la inmensidad de lo que estamos hablando. Continuamos allí, el Selem versus el Demut, la imagen versus la semejanza. Si nosotros vamos a este pasaje en Bereshit, en el 1:26, 27, 1:26 y 27, en donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Selem y Demut, imagen y semejanza. La idea era crearlo a imagen y semejanza, ¿cierto? Él fue creado a imagen y la semejanza quedó para el futuro. La imagen representa atributos que comparte. O sea, nosotros tenemos una mente, expresamos emociones, tomamos decisiones, podemos ver, conversar, hablar, podemos razonar. Fuimos creados a imagen, pero esa semejanza tendrá lugar cuando nosotros seamos transformados. Lo que estamos viendo aquí es si nosotros entendemos la manera como Dios creó las cosas
todo lo creó con una instrucción. Todo lo que Dios hace lleva en sí mismo una instrucción impresa. Entonces, el hombre, una instrucción o un propósito, ¿cierto? El hombre fue creado a imagen de Dios y en un futuro cada vez más cercano, en el momento en que nosotros seamos transformados, pues tendremos esa semejanza. Podemos ya no verlo como por un espejo, como dice la Escritura, sino que lo podremos ver cara a cara. Y dice que seremos semejantes a Él, de una naturaleza no susceptible de corrupción ni vulnerable al pecado. Entonces, en ese momento, esto tendrá lugar. Luego dice que en el Bereshit 2.2 pues fue establecido el Shabbat. Vimos el texto, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Luego aquí dice Eretz versus Adamá. Y en este texto dice la tierra versus el lugar del huerto del Edén. Esto es una de las cosas que, a menos de que uno vaya al lenguaje original, jamás podemos entenderlo. Dice Bereshit 2.5. En el 2.5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, voy a leerlo desde el 4. Estos son los orígenes, o como la expresión más adecuada sería como los frutos de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Hashem, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Hashem Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces dice tierra, 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 pero no hay diferencia entre una forma de tierra y la otra tierra. Y aquí voy a usar nuevamente la pizarra para hacer una pequeña ilustración. Resulta que aquí tenemos lo que se llamó Eretz. La tierra, entendiendo como esa organización que hizo Dios después de todo ese proceso que ya lo vamos a leer y lo vamos a entender. Él cogió todo ese caos y lo ordenó. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba, las aguas de abajo, separó las aguas de abajo de la parte seca, hizo la luz, creó las plantas, bueno, organizó, y todo eso tuvo lugar aquí, en ese lugar donde estamos señalando Eretz. Pero luego dice que había un lugar aquí que se llamó Adamá. Y esa Adamá, pues resulta que fue como un enclave, como dice nuestro Eric, un enclave, porque era como un territorio dentro de la tierra, pero un territorio especial, delimitado, en donde no había nada allí de la naturaleza de lo que estaba aquí circundante. Pues aquí estaban las plantas, los animales, todo lo que ya había sido creado. Aquí estamos ubicados en el capítulo 2. Recordemos que esto está en 2.5. Es digamos, el verso
en donde se empieza a establecer una diferencia entre un Eretz y una Adamá, entendiendo ambos como tierra. En español, por eso no capta uno la diferencia, porque ambas traducen tierra y el traductor no establece ninguna diferencia entre una y la otra, pero resulta que hay una gran diferencia, porque esta tierra, esta Adamá, fue ese enclave que el Padre usó para que de afuera trajese el jardín que plantó acá. El jardín que nosotros llamamos el jardín del Edén, pero que deberíamos llamarlo más bien, plantó un huerto con delicia, porque es lo que significa Edén. Más que un nombre propio, implica eso. Plantó un huerto con delicia, con placer. Y resulta que estando el hombre aquí afuera, en el versículo 8 dice, y Hashem Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Él ya estaba con vida aquí y lo puso aquí adentro. Lo puso aquí adentro porque aquí lo iba a formar. Él ya estaba hecho, pero ese proceso de formación era las promesas que le iba a entregar a ese hombre. Y todo ese proceso iba a tener lugar dentro de la Adamá. Entonces, ahora sí, espero que quede claro allí. De nuevo, son dos expresiones para tierra, pero una está dentro de la otra. Está el Eretz, que es esa tierra de todo ese proceso que pasa en el capítulo 1 de Bereshit, pero Adama empieza a operar desde el 2:5 y es el lugar donde el Señor desde la eternidad, desde fuera de ese sistema llamado tierra, trae un huerto y lo planta allí en ese enclave llamado Adama. El enclave es como un pequeño territorio dentro del territorio. Bueno, vuelvo a la presentación. Y entramos al punto 12. Dice Nefesh Hayah versus Nishma Hayim. Parecen complicados los términos, pero de nuevo, poco a poco nos vamos a ir familiarizando porque es muy, muy importante ir aprendiendo estos términos y sus definiciones. ¿Qué es el Nefesh Hayah? El Nefesh Hayah es garganta, se traduce textualmente, garganta viviente. Más tarde, después del regreso, mejor dicho, para el segundo templo, después del regreso de Babilonia, en arameo se conoció más como, se empezó a hablar de alma, de un alma viviente. Pero el término que se usó originalmente fue esto, garganta viviente, y es como un ser vivo, un ser viviente. Y luego el Nishma Hayim, espíritu vivificante. Espíritu vivificante es Hamashiach. Hamashiach. Veamos en 1 Corintios 15, antes de salir de aquí, está en Bereshit 2:7. Bereshit 2:7. Entonces Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. En realidad la expresión en el lenguaje original no dice así, lo dice aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un Nefesh Hayah, un ser viviente, una garganta viviente. Y en 1 Corintios 15, este texto es muy importante, un texto clave. Dice Bereshit
Primera de Corintios 15, desde el 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí estamos viendo dos naturalezas. Un, un ser viviente, un cuerpo con vida, y un Nishma Hayim, un espíritu vivificante. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Aquí lo vemos. Si ven que después de cierto momento se empezó a traducir como alma viviente. El término original era garganta viviente, como un ser vivo simplemente. El postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu vivificante. Cuando nosotros tengamos esa naturaleza, cuando seamos transformados, pues vamos a ser como Mashiach, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, estamos en un proceso de restauración. Vamos en pos de la restauración. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Obvio. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, este es la promesa hecha en tiempo futuro en la Adamá al Adán, que fue llevado del Eretz, o sea, de la tierra que estaba fuera del sistema del jardín del Edén. Cuando fue puesto dentro del jardín del Edén, allí recibió esa promesa. Él sería a imagen y semejanza. Esa semejanza pues tendrá lugar cuando nosotros seamos transformados y la redención sea finalmente consumada. Pienso pues que está claro. O sea, el hombre hasta allí era simplemente Nefesh Hayá y tiene una promesa de que algún día en el futuro, cada vez más cerca, pues cuando seamos transformados, vamos a llegar a ser de esta naturaleza, Nishma Hayim, espíritu vivificante. Luego dice organizar para hacer, en Bereshit 2.8, Bereshit 2.8, dice, que ya lo había leído, que Hashem Dios plantó un huerto con delicia, ¿cierto? Dice al oriente, en realidad no, esa palabra es una de esas palabras que les mencionaba que tienen muchos significados. Y cuando uno usa este significado de oriente, pero realmente al oriente de qué, ¿cuál es el punto de referencia? Pero también significa desde la eternidad, o sea, desde afuera del sistema. Dice que plantó el huerto y puso allí al hombre que había formado. Entonces, esto es esa expresión de él organiza para hacer. Entonces, él pone al hombre que ya había creado, ¿cierto? Que ya había formado, lo pone en el jardín del Edén, el Adama, para formarlo para que haga, O sea, estaba entregando las promesas y las instrucciones, ¿cierto? Luego, el árbol de la vida versus el árbol del conocimiento, es decir, del bien y del mal. ¿Dónde se ubicaban? Pues si vamos otra vez allá a la figura que había hecho, ese árbol de la vida, el árbol de la vida se encontraba aquí.
Dice, y Hashem Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Estamos en el 2:9. Y todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces, en medio del huerto puso el árbol de la vida. Pero resulta que también había un árbol del conocimiento. Lo han traducido como la ciencia del bien y del mal. Y esto es un árbol engañoso sobre el cual había prohibición. Y si nosotros lo ponemos dentro de la Adamá, pues encerraría como cierta contradicción. Eh, la ubicación más probable es que ese árbol se encontrara fuera de la Adamá, muy cerca de los límites de la Adamá. Es un árbol engañoso, es un árbol, si el árbol de la vida representa a Mashiach, el árbol del conocimiento, es decir, del bien y del mal, ese árbol representa la fachada de Satán. De hecho, que allí fue donde se produjo la caída del hombre con todas las consecuencias que sabemos. Entonces, ya vemos la ubicación de estos dos árboles y su representación. ¿Qué representa el árbol de la vida? Wow, el árbol de la vida representa vida eterna. El árbol del conocimiento representa la caída, representa el pecado. Ya vemos allí cómo vamos armando la figura. Y luego dice, más adelante, en el versículo 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos allí como en el plan del Señor siempre Él tuvo en mente una mujer, un pueblo, un marido, un Dios. Dice, por eso dejará el hombre a su padre. Y aquí está una figura maravillosa en donde Mashiach, eh, el hijo, el heredero, deja al padre y va y toma a la mujer, el pueblo. Una analogía maravillosa, preciosa. Eh, Ahora sí entremos al texto y vamos a ver eh, estas notas que hemos tomado allí. Dice, en el principio, en el Reshit, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Hashem, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí hay toda una controversia con el origen o con este tema de la luz del primer día, que si la luz del primer día era Mashiach, que si la luz del primer día, a qué se refería, porque si la luz que separaba el día y la noche, pues aparece en el primer día y los astros apenas aparecen en el cuarto día. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo se entiende esto? Pues he encontrado como 5 diferentes explicaciones y una que me llama mucho la atención es Dios tiene el poder para hacer esa luz del primero, el segundo y el tercer día perfectamente. De hecho, que en la Nueva Jerusalén recuerde que no va a haber astros, porque Dios será la luz. Entonces, Él perfectamente pudo iluminar esos 3 primeros días. ¿Y por qué? Bueno, la idea es que si lo primero que hizo fue la luz, quizás el astro
del sol se hubiera creado en el día cuarto, pues esto evitaría un culto al sol. Por lo menos le quitaría peso en la escritura a un culto al sol. Desestimado completamente, relegado al cuarto día de la creación, pero aún así Dios sí es el único Dios verdadero y el único sujeto de adoración y de alabanza. Tiene el poder para crear luz esos 3 días, marcar el comienzo y el final de 3 días de la creación. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí se ha creado toda una controversia acerca de la manipulación genética que ha creado árboles y frutos sin semilla, y la controversia es si se deberían o no consumir. Bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Cada vez que dice Dios aquí, en todos estos versículos que hemos visto pasar, la expresión en el hebreo es Elohim, Elohim. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os darán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer.
Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La expresión para esta parte de la creación fue, y era bueno en gran manera. Luego dice, el capítulo 2 de Bereshit, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí vemos la, el establecimiento del precioso día santo, nuestro Shabbat, de Éxodo 20, 8 adelante, pues allí la instrucción es precisamente recuerda el Shabbat, recuerda de reposar, y hace mención a este texto. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Hashem Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Hashem Dios, porque Hashem Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice aquí, sino que subía de la tierra, aquí tierra, entiéndase, Eretz, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, llámese Adamá, o sea, desde la Eretz había un vapor que regaba la Adamá. Entonces, Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Hashem Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Hashem Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sabemos que aquí la traducción está el árbol del conocimiento, es decir, del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también aquí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, que le dio la instrucción. Y mandó a Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No vamos a entrar en el comentario de la caída del hombre, porque esto va a quedar para la segunda parte del análisis de Bereshit, pero esta es precisamente la instrucción. Y dijo Hashem Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hashem Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El término correcto no es ayuda idónea, sino como ayuda que contraste con él, Entonces, Hashem Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó de su costado y cerró la carne en su lugar.
Y aquí hay una figura preciosa acerca de esa herida que se abrió en el costado de Adán y, y lo que dio origen a la mujer. Y es la herida que recibió nuestro Mashiach, de la cual brotó agua y sangre y que da origen a la mujer, a su esposa, a la restauración de su esposa por el pago de la deuda. Precioso. Y de la costilla, de su costado, que Hashem Elohim tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es, este es el relato de Génesis 1 y 2. Y bueno, he querido como llamar la atención sobre algunos aspectos allí, algunos términos que poco a poco nos vamos a ir familiarizando cada vez más con ellos, vamos a familiarizarnos con esas definiciones y esas figuras maravillosas y los términos originales que nos transmiten un poco mejor la profundidad detrás de las palabras del lenguaje original. Entonces, eh, bueno, hasta aquí los comentarios de estos primeros dos capítulos de Génesis. Como les digo, vamos a dejar para la próxima ocasión la caída del hombre. Esto en sí mismo ya requiere toda una sesión exclusiva para tratar este tema. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Espero que sirva de alimento lo que hemos comentado el día de hoy. Espero haber usado un lenguaje sencillo que hubiera podido estar al alcance de todos. Mi intención es ser facilitador. Complicar las cosas es fácil, pero hacerlas sencillas es complicado. Y ese es mi desafío, hacer esto lo más sencillo que sea posible, lo más asequible, de manera de que aún el más simple de los hermanos de la congregación pueda manejarlo y pueda gozarse y nutrirse de esta explicación. Un abrazo muy especial, el Padre los bendiga, Shabbat Shalom.